Aurora siempre había creído que el amor de una madre debía ser incondicional, y así lo vivió sin condiciones, sin pausas, sin límites. Desde muy joven, su vida giró en torno a sus dos hijos, Mauricio y Clara. Les preparaba los alimentos, les acomodaba la ropa, les resolvía hasta los silencios. No había día en que no pensara en sus necesidades, en sus dolores, en sus sueños. Incluso cuando ya eran adultos, ella seguía ahí, como un farol que no se apaga, aunque nadie lo mire. Pero con los años, algo dentro de Aurora empezó a crujir. No fue un gran terremoto, no. Fue más bien una lenta erosión, como esas piedras que el río va desgastando con la paciencia del tiempo. Se despertaba por las mañanas con una sensación de peso en el pecho. No sabía si era tristeza, agotamiento o simplemente un vacío que no podía nombrar. Y lo más desconcertante, Mauricio apenas llamaba. Clara pasaba por la casa una vez al mes, a veces menos. Ambos parecían bien, independientes, lejanos. Una mañana, mientras preparaba un té de manzanilla en su cocina silenciosa, Aurora escuchó la voz de Confucio en su memoria. Una frase que había leído muchos años atrás, pero que nunca había comprendido del todo. Aquel que da sin medida, debilita al otro y a sí mismo. Fue como si el té hirviente le recordara de pronto que el fuego también quema. Aurora había confundido entrega con anulación. Había pensado que dar todo era lo mismo que amar, que estar disponible a toda hora era sinónimo de ser una buena madre, que postergarse una y otra vez era natural, noble, necesario. Pero con los años se dio cuenta de que ese dar sin medida había sembrado otra cosa: dependencia, deuda silenciosa, desequilibrio. Porque aunque no lo decía, esperaba que sus hijos la valoraran, esperaba que ellos entendieran cuánto había sacrificado, que algún día, en alguna conversación profunda, dijeran: «Mamá, gracias por todo, te veo, te honro, te cuido». Pero ese día no llegaba, y lo que Aurora no había notado es que, en su afán por dar todo, también había impedido que sus hijos aprendieran a sostenerse. Y entonces, el vacío no era solo suyo, era de ellos también. La vecina Milagros, una mujer callada que siempre regaba sus plantas al caer la tarde, le dijo un día algo que se le clavó como aguja lenta. Uno enseña más por cómo camina que por lo que da. Y fue en ese instante cuando Aurora comenzó a preguntarse qué les había enseñado realmente: a ser libres o a depender, a amar o a complacer, a cuidar o a consumir. En ese silencio apareció nuevamente la figura de Confucio, esta vez no como una frase, sino como un sueño. Aurora caminaba por un bosque de bambú. Cada paso crujía bajo hojas secas y el viento silbaba como si hablara. Al fondo, un anciano de túnica azul aguardaba con una taza de té en la mano. No decía nada. Solo la miraba con ternura grave. Ella se sentó frente a él, y antes de hablar, el sabio extendió su mano hacia una semilla. «¿Sabes lo que ocurre si riegas esta semilla más de lo que necesita?», preguntó. «Muere», respondió Aurora sin dudar. «¿Y si la cubres de sombra creyendo protegerla del sol?». «No crece», susurró. «¿Y si le das todo antes de tiempo?». «Se rompe», dijo Aurora con lágrimas suaves. El sabio asintió y guardó silencio. Luego le ofreció la taza de té. «Bébelo tú primero», le dijo. «Nadie puede dar lo que no cultiva en sí». Aurora despertó con una sensación nueva. No era alegría, era algo más sutil: claridad. Se levantó, se miró al espejo y, por primera vez en muchos años, se vio. No como madre, no como soporte, no como sombra, sino como Aurora. Una mujer que había olvidado su propio nombre entre tareas, renuncias y, sí, hijo. Ese día no llamó a Mauricio para preguntarle si comió. Tampoco le escribió a Clara para ofrecerle ayuda con los nietos. En lugar de eso, preparó un cuaderno nuevo. En la primera página escribió: «Hoy vuelvo a mí, y desde mí aprenderé a amar distinto».
Aurora no dejó de amar a sus hijos, pero comenzó a amar también su propio silencio. Aprendió a decir no sin culpa, a dejar que sus hijos resolvieran sus propios conflictos, a estar presente sin invadir, a dar solo cuando lo que tenía para ofrecer nacía del desbordamiento, no de la deuda. Y curiosamente, fue en ese espacio nuevo donde algo empezó a cambiar. Clara un domingo le dijo: «Mamá, estás distinta». Aurora sonrió. «Quizá estoy volviendo a casa». Confucio volvió una noche, entre el crepitar del fuego y el aroma a eucalipto. «Cuando una madre deja de anularse, sus hijos aprenden a vivir», dijo. «¿Y si no aprenden?», preguntó Aurora. «Entonces al menos ella vive», respondió, y se desvaneció entre sombras sabias. Aurora recordaba bien aquella vez que Mauricio, con 35 años ya cumplidos, le pidió dinero para resolver algo urgente. No era la primera vez. Tampoco sería la última. «Es temporal, mamá. Te lo devuelvo en cuanto cobre». Ella no preguntó más. Sabía que esa promesa se desvanecería como las anteriores. Le transfirió el dinero con un leve temblor en el dedo y volvió a mirar el reloj. Siempre estaba contando cuánto faltaba para que los demás resolvieran su vida. Pero ella no resolvía la suya. Y lo más inquietante, ya no sabía si lo hacía por ellos o por no sentir el silencio de no ser necesaria. Durante años, Aurora confundió la compasión con la cancelación del destino del otro. No lo hacía por maldad, ni por ego. Lo hacía desde una ternura antigua, casi instintiva. El deseo profundo de que sus hijos no sufrieran, de que no sintieran lo que ella había sentido de niña: abandono, frío, carencia. Quería que ellos vivieran con el abrigo que a ella le faltó, pero el abrigo se convirtió en armadura y luego en jaula. Cuando Mauricio no conseguía pagar el alquiler, ahí estaba ella. Cuando Clara discutía con su pareja, Aurora aparecía como mediadora, terapeuta, niñera. Cuando el mundo les dolía, su casa era el refugio, y su cuerpo, el escudo. Pero, ¿y su alma? Una tarde de otoño, mientras barría hojas secas del jardín, Aurora sintió algo en su pecho. No era dolor físico, era una especie de compresión existencial, como si el aire no bastara, como si la vida hubiera perdido color, aunque todo estuviera en orden. Miró las hojas que caían, las ramas desnudas, el olor a madera húmeda, y recordó un cuento que el padre Joaquín solía contar en las misas pequeñas de su juventud. Había una madre pájaro que, temiendo que sus crías se golpearan al volar, jamás las dejó salir del nido. Los alimentaba, los acurrucaba, les contaba historias del cielo. Pero un día el nido cayó, y los pájaros no sabían volar. Ese día Aurora no terminó de barrer. Se sentó en el banco de piedra, cubrió sus piernas con un chal de lana y miró el cielo. Los pájaros no sabían volar. Esa noche volvió a soñar con Confucio. Esta vez, el sabio no estaba en un bosque, sino en una especie de habitación circular, cuyas paredes eran espejos. Aurora se encontraba en el centro, y cada espejo mostraba una versión distinta de ella. Madre joven, madre anciana, madre agotada, madre ausente de sí. Confucio le hablaba desde algún lugar sin cuerpo. «¿Cuál de todas esas eres?», preguntó. «Todas, pero ya no sé cuál seguir siendo». «Entonces deja de ser madre por un instante y sé simplemente Aurora». Ella tembló. «¿Y si se caen sin mí? ¿Y si por sostenerlos nunca aprenden a levantarse?». Aurora despertó llorando. No por tristeza, por revelación. Toda su vida había intentado evitar que sus hijos cayeran, pero no había considerado que la caída era parte del vuelo, que a veces el alma necesita romperse para crecer, que la frustración enseña, el error forja y el dolor, cuando no es evitado, purifica. Pero ella lo había bloqueado todo, por amor, por miedo, por necesidad de sentirse útil. Ese mismo día decidió algo. La próxima vez que Mauricio le pidiera ayuda económica, no le daría el dinero. Y así fue.
Cuando sonó el teléfono y su hijo explicó su nuevo imprevisto, Aurora respiró hondo y dijo con voz serena: «No puedo ayudarte esta vez, hijo». «¿Qué? ¿Estás bien? ¿Pasa algo? Estoy aprendiendo a dejar que tú vivas tu camino. Pero es solo un préstamo, como siempre». «Sí, como siempre, y por eso mismo esta vez no». Hubo silencio al otro lado, largo, incómodo, doloroso, pero Aurora no colgó, tampoco explicó demasiado. Sostuvo el silencio como quien sostiene un parto. Sabía que del otro lado algo estaba naciendo, tal vez enojo, tal vez culpa, tal vez madurez. Al día siguiente, Mauricio no la llamó, ni al otro. Pasó una semana, y cuando por fin volvió a sonar el teléfono, su hijo dijo: «Mamá, conseguí otro trabajo. Fue difícil, pero lo logré». Aurora no lloró, no celebró, no dijo «te lo dije». Solo respondió: «Sabía que podías volar. Solo necesitabas soltar el nido». Clara también notó el cambio. Una tarde le confesó: «Mamá, a veces me haces falta, pero también me haces bien cuando no estás». Aurora sonrió con una ternura que no exigía retorno. «Hija, por años quise salvarlos del mundo, pero me olvidé de que el mundo también los forma». Confucio volvió una última vez esa semana, esta vez con forma de viento. Sus palabras llegaron entre las hojas, susurradas por un rosal antiguo. El verdadero amor no protege, prepara, no retiene, libera. El invierno había llegado, pero no era un invierno hostil. Era uno de esos inviernos lentos, de cielo blanco y árboles quietos, donde el alma, como la tierra, se reposa para luego florecer. Aurora ya no esperaba llamadas, tampoco las temía. Había dejado de vivir entre sobresaltos emocionales. Cada día empezaba con un silencio nuevo que antes le habría parecido soledad, pero ahora era un refugio. Cada mañana se preparaba una infusión de lavanda y se sentaba frente al ventanal. Desde allí podía ver cómo los pájaros resistían el frío, cómo las hojas secas se negaban a soltarse del todo, y cómo una anciana que vivía al otro lado de la calle, doña Teresa, salía a alimentar a los gatos sin dueño. Y entonces comprendió. Durante años, ella había sido como esa anciana, dando sin medida, llamando sin ser llamada, salvando sin haber sido pedida. Pero ahora entendía algo que jamás había imaginado. Dar no es siempre amar. A veces, dar es una forma de mendigar sentido. Un sábado por la tarde, Clara llegó sin anunciarse. Traía una bufanda que había tejido ella misma. El gesto, simple en apariencia, llevaba una carga emocional inmensa. «Para ti, mamá. No es perfecta, pero pensé en ti con cada punto». Aurora acarició la tela con los dedos. Era áspera, torpe, pero auténtica. «Gracias, hija. No por la bufanda, sino por pensar en mí sin que yo tuviera que recordártelo». Clara se sentó a su lado, y por unos segundos, madre e hija compartieron una taza de silencio. Aurora se permitió recostar la cabeza en su hombro, como una niña que por fin se sabe amada sin tener que hacer nada. En esa misma noche, Aurora encendió una vela. Era un ritual que había empezado recientemente. Cada luna nueva, encendía una llama y escribía una carta que no enviaría. Esa noche escribió: «Queridos hijos, hoy no vengo a pediros atención ni a ofreceros ayuda. Vengo a agradecerme por haberme encontrado. Durante años me perdí en la entrega. Me disolví creyendo que amar era desaparecer. Pero ahora sé que el amor no me exige renunciar a mi alma. Amo más, desde que me tengo, con todo lo que soy, y ya no todo lo que doy, mamá». Guardó la carta en una caja de madera, donde también había pétalos secos, una pulsera de cuando Clara era niña, y una piedra que Mauricio le había dado cuando tenía 5 años, diciendo: «Es mágica, mamá, nunca la pierdas». Una semana después, Aurora decidió visitar a don Mateo, un viejo jardinero que vivía en las afueras.
Él era conocido por una frase extraña que decía a todos los que se quejaban de sus hijos: planta un árbol, no para que te dé frutos, sino sombra. Aurora lo encontró arreglando una bugambilia. ¿Crees que los hijos son como árboles, don Mateo? Él la miró con una sonrisa quebrada. No, hija, los hijos son como el viento. Vienen, te rodean y siguen su camino. Pero tú puedes ser árbol, firme, enraizada, presente, sin exigir. Aurora suspiró. Yo fui viento por ellos. Y ahora, ¿quién eres por ti? Esa noche volvió a soñar con Confucio. Esta vez no había bosque ni espejos, solo un lago, inmóvil como un secreto. El sabio caminaba descalzo sobre el agua. Aurora también. No sabía cómo, pero sus pies no se hundían. ¿Qué es esto?, preguntó. El amor verdadero, respondió él. Aquel que te sostiene cuando no das nada, solo eres. Ella quiso llorar, pero no pudo. Porque el alma, cuando se reencuentra, no llora, respira. Confucio extendió su mano. Ahora escribe tu nuevo nombre, dijo. El que no nace del rol ni del sacrificio, sino de tu presencia. Aurora escribió en la superficie del agua con la yema de los dedos. Renacida. Días después, Clara la invitó a pasar un fin de semana con los nietos. Aurora fue, pero no como antes. Ya no llevaba maletas de soluciones, ni bolsillos de consejos. Solo su manta de lavanda, su cuaderno de rituales y una flor seca entre las páginas. La noche del sábado, mientras le contaba un cuento a su nieta, la niña la interrumpió. «Abuela, ¿por qué tú hablas tan bajito?» Aurora la miró con dulzura. «Porque aprendí que donde no llega la palabra, llega el silencio». En su casa, al regresar, Aurora hizo algo que no hacía desde joven. Plantó una semilla. Era una flor nocturna, de esas que solo abren bajo la luna. Mientras enterraba la raíz, murmuró: «Uno enseña más por cómo camina». Y se quedó allí, en cuclillas, acariciando la tierra húmeda. No para pedir nada, no para recibir nada, solo para agradecer por estar viva, por haber vuelto así, por haber soltado, por haber dejado de dar para empezar a ser. Donde termina el sacrificio ciego, comienza el amor lúcido. Plantar una semilla nocturna, no para verla florecer, sino para recordar que lo que se siembra con conciencia florece incluso en la oscuridad. Si esta historia tocó tu corazón, comenta: «Yo también me olvidé de mí». Confucio decía: «Donde hay búsqueda sincera, debe haber camino compartido». Haz clic en suscribirse y acompáñanos en este círculo de sabiduría.